Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Hoy nosotros estamos en el auditorio de la iglesia en Brasilia, en medio de una conferencia aquí en Brasilia con un número récord de más de 1.400 personas. Gracias al Señor por su misericordia que ha hecho en la vida de la iglesia cada vez más una vida de fiestas. Y hoy nosotros presenciamos cuánta alegría por parte de los hermanos. La palabra nos ha traído la práctica que tiene resultado mucha alegría. Que el Señor pueda bendecir cada vez más esta región, la región 1. Esta región 1 es muy grande, muy extensa, y que el Señor pueda bendecir cada vez más esta región. Ayer nosotros hablamos al respecto de un asunto que no estaba programado. Yo no había preparado para hablar aquello, mas de repente el Espíritu me dio encargo, sentimiento de hablar un poco sobre lo de Caín y Abel. Y hoy de mañana, tomando café con algunos cooperadores de los hermanos que estaban allí, nosotros profundizamos un poco más con el asunto y nosotros percibimos, aunque esta sea una luz nueva que nosotros no habíamos visto antes, más tiene mucha profundidad. Nosotros podemos profundizar aún más, descubrir más preciosidades, más cosas de valor que están ahí en esa palabra. A mí me gustaría entonces, antes de entrar en el mensaje de hoy, nosotros abordar un poco sobre eso. La lectura, Génesis 4, aquella parte que el hermano Vilacio ya leyó ahí, en el versículo 3, dice así: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí entra el elemento de la envidia. Dios aprueba a uno, no aprueba al otro, y comienza la historia de la envidia. Y la envidia es generado también el odio. Y el odio no tratado, no enfriado, genera homicidio. Mata a su hermano por causa de la envidia, por causa del odio. Mas lo que nosotros hablamos en la mañana hoy es que Caín, a la verdad, tomó una línea. Yo no voy a prefigurar a Caín ni a Lucifer. Yo quiero decir que Caín tomó el camino de Lucifer, que cuando Dios creó a él, ayer hablé sobre Ezequiel 28, él tomó un camino, el de Lucifer, porque Dios le había dado toda sabiduría. Él tenía la mayor sabiduría entre todas las criaturas. Él era la perfección. Ahí el Señor le dijo: tú eres la hermosura. Ahí no hay nada errado. El problema es cuando usted sirve a Dios en ese plano. Entonces, versículo 16 dice así, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hermanos, yo quiero decir para ustedes lo siguiente.
Aquí existe una sutileza que el enemigo, que Lucifer tomó ese camino. ¿Sabe cuál es el camino? El camino es que cuando Dios nos da mucha capacidad, Dios nos da mucha sabiduría, y es natural que nosotros usemos nuestra capacidad, usemos nuestra sabiduría y también nuestra hermosura para hacer la obra de Dios. Aparentemente no tiene nada de malo en eso. No tiene nada de malo en eso. Usted va a ver que Caín también no hizo nada equivocado. Él con el sudor de su rostro trabajó la tierra y con su competencia, con su diligencia y con su capacidad de hacer que la tierra produjera, Él trajo al final de los tiempos frutos de la tierra para el Señor. Aparentemente no tiene nada de malo. Mas ahí, si usted entra en la profundidad de esa palabra, con la luz de los escritos de Juan, que Juan nos quiere llevar allá para los cielos, para que nosotros miremos las cosas desde otro plan. Ahí yo quiero mostrar para ustedes, hermanos. Dios, Él es o no es el Dios Todopoderoso. Por más que Él dé capacidad a su criatura, comparado a su capacidad y su poder, hermanos, la capacidad de una criatura no se compara al poder y la capacidad de Dios. ¿Estoy equivocado o no? Entonces usted encuentra que Dios está preocupado en crear un ser capaz y que ese ser capaz use su capacidad sin la capacidad de Dios para hacer alguna obra para Dios. Quiere decir, entonces Dios estaría subutilizándolo, lo que Él puede usar, porque Él tiene un potencial mucho mayor. Por tanto, hermanos, cuando Dios crea a una criatura, Dios quiere que esa criatura dependa de su poder, dependa de Él para hacer la obra de Dios. Este es un principio que pocos perciben. Entonces, asimismo, en el mundo de los cristianos, en el medio de los grupos cristianos, en medio de la iglesia, aún nosotros caemos en esa armadura. Nosotros queremos servir a Dios, presentar lo mejor que podemos para Dios, ya que el Señor habló que nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Yo voy a usar toda mi capacidad para predicar el Evangelio, para administrar la iglesia, para hacer de mi iglesia la mejor, hacer el mejor servicio. Yo hago todo lo mejor y entrego para el Señor como frutos de la tierra, como mi ofrenda. Ustedes me están entendiendo más o menos para dónde yo quiero llegar. Entonces, hermano, Dios no tiene la intención de exigir que usted mismo, que su propia capacidad produzca algo maravilloso al nivel humano para Dios. ¿Estoy cierto o no? Por eso necesitamos mirar del punto de vista de los cielos. Cierta vez yo ya dije para los hermanos que principalmente en la conferencia de jóvenes usa matemática. Vamos a suponer que el Señor ha dado para un hombre, para un hermano, capacidad de 1. Y tiene dado para otro hermano capacidad de 1.000.000. Ahora, entre 1 y 1.000.000 no se compara. Aquel hermano que recibió 1, él prácticamente no va a hacer nada. Y el que recibió 1.000.000, él sabe hacer todo. Él hace todo para el Señor. Ahora yo pregunto para usted, si usted toma cualquier número finito y lo divide por infinito que es Dios, ¿cuánto da? 0. Si usted toma un número 1, la capacidad de aquel hermano, y divide por infinito, da 0. Si usted divide
aquel gran capacidad, aquel otro hermano que tiene 1.000.000 y divide por infinito, también da 0. Comparado a Dios, la mayor capacidad de la criatura es 0. Entonces, ¿por qué Dios va a depender de esa capacidad que es 0 cerca de la de Él para hacer la obra de Él? ¿Ustedes me entendieron o no? Dios quiere que su criatura reconozca que depende totalmente de Dios para hacer la obra de Dios. Entonces, no basta que usted reciba la capacidad de Dios y salga, cierre los ojos y vaya haciendo la obra. Un día presenta para Dios y Dios dice así: a la verdad, yo no te aprobé. Yo no te aprobé. ¿Entendió? Y existe un peligro. Es un peligro que casi nadie se escapa de ese peligro. ¿Sabe cuál es ese peligro? Usted, que es extremadamente capaz, hace cosas que sus compañeros no hacen. Usted presenta realmente un resultado de obra que nadie consigue presentar para Dios. ¿Qué es lo que eso genera? Genera orgullo. Genera orgullo. Es por ahí que Lucifer cayó. ¿No es eso? Él se elevó su corazón por causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahí Dios tuvo que hacer una cosa. Lo lanzó por tierra, delante de los reyes te puse, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Ahí en Isaías 14 queda más evidente aún. Cuando usted se halla muy capaz, presenta mucho fruto de su trabajo. ¿Qué es lo que acontece? En Isaías 14 habla cómo caíste del cielo. Versículo 13. Tú dijiste, yo subiré. Yo quiero escalar más, ya que soy capaz. Yo quiero ser el segundo. Yo subiré a los cielos, a la cima de la estrella de Dios. Exaltaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Con todo serás derribado a lo más profundo del Seol. Entonces, la historia de Caín y Abel, hermano, eso es lo que yo dije para los hermanos, que el Señor nos dio una luz nueva, una luz maravillosa para que podamos caminar en el camino de Caín. Por la lógica humana, nadie entiende lo que Dios hizo. Todos se sienten justificados por Caín, identificados. Caín no hizo nada de equivocado. Él produjo, hizo producir la tierra y dio el mejor del fruto para el Señor. Él no hizo nada equivocado, más Dios no lo aprobó. Tenía un hermano en Sao Paulo que quedó bravo con Dios. Cuando leyó eso así, él quedó indignado. Dios no podía hacer eso con Caín. Por eso, hermanos, necesitamos elevarnos a la esfera celestial para poder mirar. Entonces Caín tomó ese camino. Ya que Dios me dio tanta capacidad, voy a trabajar, voy a ser mejor para Dios. Solo que yo hago tan bien, con mi orgullo. Ahí se me puso orgulloso mi corazón. ¿Y cuál es el camino de Jesús? Abel tomó el camino de Jesús. ¿Cuál es el camino de Jesús? Él solo se humilló. El rey se rebajó. Filipenses 2 habla, ¿qué cosa? ¿Quién dice que hubo el mismo sentimiento que con Cristo Jesús? Él, siendo Dios, no usó el ser igual a Dios, antes a sí mismo se vació, volviéndose, tomando la forma de un siervo, y se humilló, y vino a tomar la figura humana para poder, hermanos, ser obediente como hombre, y hasta la muerte de cruz, ¿cierto?
Y Jesús, no sé si voy a abrir para ustedes. Y Juan principalmente nos ayuda mucho para que nos pueda llevar a la otra esfera. En Juan 5, por ejemplo, versículo 19, él habla así. Esta es la línea que Jesús tomó. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y le digo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora usted va a emplear a alguien como su funcionario, a alguien que no sabe hacer nada. El Hijo nada puede hacer de sí mismo, solo que él nada puede hacer de sí, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Ahí entonces ya no es la capacidad del hombre que hace, es la capacidad de Dios, el Padre quien hace. Ahí, en el versículo, ¿dónde está? Vamos al versículo 30. Yo nada puedo hacer de sí mismo. Entonces, ¿cómo yo hago? Según oigo, el Hijo Jesús oía la palabra. Entonces ese es el secreto. No use su capacidad, mas oiga. Oiga la palabra. Siga la palabra. Sea simple en recibir la palabra y sea obediente con hacer la palabra. La palabra va a darte capacidad de hacer la obra de Dios. Capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan 38. Porque yo descendí de los cielos, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la línea que Abel tomó. No sé si ustedes están entendiendo. Jesús estoy aquí en la tierra no para hacer su propia voluntad. Ahora Lucifer está lleno de voluntad. Él quiere ser capaz, quiere hacer y quiere estar encima de los otros que son más incapaces. Él quiere subir. Al fin, él no ve a nadie encima de él, solo a Dios. Hermano, Jesús no. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Oh, Señor Jesús. ¿Ustedes están convencidos ya? No. Capítulo 7 de Juan, versículo 16. Respondió Jesús, mi doctrina no es mía, sino aquel. Lo que Jesús predicaba no era lo de él. Que usted va a decir, él no sabe hacer nada. Él realmente dependía del Padre para todo. Versículo 18. El que quiere hacer la voluntad, más el que procura la gloria que Dios envió, ese es verdadero. En él no hay injusticia. Entonces, quien no usa la capacidad para hacer las cosas, no preocupa su propia gloria, ¿no es verdad? Si uso mi capacidad para hacer, a mí me gusta mostrar para los hermanos, yo soy capaz. Si yo quiero mostrar a los hermanos que yo soy capaz, es porque yo busco la gloria, ¿no es así? Si yo no estoy esforzándome en mostrar mi capacidad de hacer por mi capacidad, es porque yo no procuro la gloria. Yo no procuro la misma gloria. Entonces, hermano, ese es el principio de Dios. No sé si ustedes percibieron que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Si Dios quiere usar al hombre para hacer el propósito eterno de Dios, no debería habernos creado más capaces, más capaz que Lucifer. No hayan eso ustedes. Ya que Él nos escogió para hacer la voluntad de Él, ¿no debía habernos hecho más capaces? Cuanto más capacidad Dios dio para una criatura, mayor riesgo Él corre. ¿Cuál es el riesgo? El orgullo. Y de no depender del Señor. No depender del Señor. Hermano, por eso Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Mas Él creó al hombre de una manera diferente. Él creó al hombre con el soplo de Dios,
hálito de vida que entró en el hombre y formó el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es un vaso para contener a Dios. Entonces el hombre no necesita ser todopoderoso, no necesita ser capaz. El hombre necesita recibir a quien es capaz y vivir por medio de él. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, hermanos, usted como un cristiano en la iglesia, Dios no quiere que usted sea muy capaz, haga esto, haga aquello. No, Dios quiere que usted permita que Él en usted lo use a usted como un canal para hacer la obra de Él, porque Dios es capaz. Ustedes se recuerdan en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llamó a Moisés. ¿Cómo es que Él llamó a Moisés? Ustedes recuerdan en el desierto de Oreb. Versículo 2. Y apareció en el ángel de Jehová una llama de fuego en medio de la zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Cuando usted ve un fuego en la zarza, usted va a apagar el fuego, mas usted vio el fuego que estaba usando la paja como combustible, va consumiendo la paja con flama y todo. Mas Moisés miró para eso aquí y la zarza no se consumía. El fuego estaba ahí ardiendo, mas la zarza no era el combustible. Ahora mire lo que él hablaba. Y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Hermanos, eso es importante. Esa parte del versículo es muy importante. Versículo siguiente. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque causa la zarza no se quema. ¿Cómo es que la zarza no se quema? Viendo que él se volvió en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, yo no sé si ustedes percibieron. Solo con ese llamamiento, Dios abrió el corazón. Dios quiere usarlo a usted. Más como una zarza. Mas no como una zarza que se consume, que Dios necesita de usted como combustible para hacer la obra de Dios. No necesita. Dios necesita de usted como un soporte. Dios necesita de usted como un canal. ¿No es eso? Que usted pueda entender bien, usar bien eso. ¿Está cierto? Y el apóstol Pablo entendió eso. Segunda de Corintios 13. Yo no alcanzo a mostrar eso para ustedes. Segunda de Corintios 3. Versículo 5. ¿Qué Pablo habla? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, hermano. No es la zarza que Dios usa como combustible. Nosotros no somos capaces ni de pensar alguna cosa como si fuese de nosotros. La obra de Dios no parte de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia proviene de Dios. ¿Entendieron? Ese es el principio de que Dios lo quiere usar a usted. Cuando usted se haya capaz, ahí el orgullo entra en su corazón. Hermano, usted ya tomó un camino equivocado y cuidado, arrepiéntase luego, porque después de un cierto tiempo, yo voy a hablar un poco. Ahí miren el capítulo 4 de 2 de Corintios. Versículo 7. Tenemos también este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, no es su poder, no es su capacidad que va a ayudar a Dios a hacer la obra. Dios solo quiere que usted sea un canal. Ahí, todo lo que usted hiciera, la verdad, hermano, es Dios quien hace. Dios hizo en usted. Ahí Dios aprueba a usted y su ofrenda.
Dios se agrada. Cuando Dios se agrada, Dios lo libra a usted y usted tiene alegría. No sé si ustedes percibieron que nuestros adolescentes en las calles, en su ingenuidad, en su inocencia, en su simplicidad, ellos creen a la palabra, hacen inmersión, ellos hacen la transcripción fielmente, ellos duermen con Dios, se acuestan con Dios y están todo el día inmersos en la palabra de Dios. Y Dios los ha usado a ellos. Ellos hacen cosas que los adultos no consiguen hacer. Milagros están aconteciendo a través de ellos. Cuando usted mira para esos milagros, el primer milagro que hizo el Señor es en la vida de ellos. El segundo milagro, muchas cosas están aconteciendo. Y usted solo puede decir, no, eso es sobre Dios, de Dios, solo Dios puede hacer. Ahí cuando usted ve la confirmación de la obra de ellos, que es la obra del Espíritu, hecho por ellos, un milagro, una situación sobrenatural. ¿Sabe lo que usted debe estar mirando? Usted tiene que ver que ellos y la ofrenda de ellos están siendo agradables al Señor. Están siendo aceptados por Dios. Entonces usted, como mirando de lado, usted tiene que mirar, ¿por qué la ofrenda de ellos es aceptada por Dios? ¿Por qué esto fue aceptado? Por la simplicidad, por la dependencia. Dios puede hacer por la palabra. Entonces vamos a tomar ese mismo camino. Si usted cree que usted es acepto por Dios y que su ofrenda sea aceptada por Dios, vamos a tomar ese camino. Nosotros también podemos ser aceptados por Dios. Oh, Señor Jesús. Había una cosa que quería hablar, mas ahora no me recuerdo. Yo hablé que iba a hablar, mas Señor Jesús. De cualquier manera, yo creo que lo principal logré presentar para ustedes. La historia de Caín y Abel no era meramente aquella historia superficial. Dios no hace por la lógica humana. Por la lógica humana nadie entiende la historia de Caín y Abel. Mas, hermano, gracias a Dios por la visión celestial, nosotros pasamos a entender. Por eso, los escritos de Juan son fabulosos, nos llevan para otra esfera. Porque si usted habla, pucha, yo hice tantas cosas para el Señor, yo realicé tanta obra para el Señor. Ya pensó en Mateo 7, llegando aquel día al tribunal de Cristo, y el Señor habla y diga, yo nunca te conocí. Mire qué drástico. Qué situación más cruel. Yo viví la vida entera y el Señor habló, yo nunca te conocí, yo no te aprobé. Todo lo que usted hizo es justamente por eso. Entonces vamos a aprovechar ahora, hermanos, ser simples como los adolescentes. Vamos a creer en la palabra profética. Hoy, hermanos, el poder de Dios está en la palabra. Y si usted quiere permitir que el poder sea de Dios en su vida, sea simple y use la palabra del Señor. Y la palabra del Señor va a ser la obra de Dios. Y usted va a ser aceptado delante del Señor. Entonces vamos a avanzar porque si no mi tiempo se va a acabar de nuevo. Vamos allá. Nosotros llegamos a la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Vamos ahí. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí con ellos y bautizaba. Yo no sé qué concepto usted tiene sobre Judea y Galilea. Voy a dejar aclarado para ustedes que Judea, para el pueblo de Israel, era una tierra honrada. Y Galilea era una tierra despreciada. Entonces, todo lo que usted hacía en Judea se volvía público.
divulgación, todo lo que hacía usted en Galilea. Nadie sabía lo que usted hacía. Solo para que ustedes entiendan, ahí fue Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Voy a hablar un poco del nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2. Vamos a mirar Lucas capítulo 2. Versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Dios, en su arreglo divino, Él hizo eso. Él hizo que el emperador Augusto César, o César Augusto, decretase el primer empadronamiento y hizo que todos volvieran a su tierra natal y hicieran un empadronamiento. Eso obligó a José, claro, que después que Jesús nació, él desposó a María y estaban viviendo en Nazaret de Galilea. Y él volvió de Nazaret para Belén. Y Belén era la ciudad de David. ¿Por qué? Jesús era de la familia de David. José era de la familia de David. María también lo era. Entonces vamos a continuar leyendo aquí. Por causa de ese empadronamiento, José llevó a María para Belén. Vamos a continuar la lectura. Versículo 4 de Lucas 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí llegó el día del nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios, en su arreglo soberano, hizo que José volviese con María y Jesús naciese justamente en aquella fecha. Él nació en Belén, porque Belén era la casa de David. Él era de la casa del rey David. Entonces, para mostrar a Jesús como rey de los judíos, Él es el rey, nació como rey. Él nació en una ciudad de Judea, de la honrada Judea, mas él creció en Galilea, en la ciudad de Nazaret, porque después del empadronamiento, José y María volvieron a Nazaret, y él creció en Nazaret. Por eso Jesús era llamado de el Nazareno. Él creció en Nazaret, en esa humilde Nazaret, esa despreciada Nazaret, que todos hablan de Nazaret, podría salir alguna cosa buena. Entonces, Juan, ahí vamos a volver un poco para Juan Bautista. Vamos a volver a Juan Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Judea, se recuerda, esa región noble. Solo que él predicaba en el desierto, no en la ciudad.
Él predicaba en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Entonces, Juan Bautista era el precursor del Señor Jesús. Él debería preparar el camino para la llegada de Jesús, principalmente su ministerio, el inicio de su ministerio. Entonces, hermano, Juan Bautista era hijo de un sacerdote. El nombre de su padre era Zacarías. Él debería, vamos a mirar, Lucas 1:5. Él era un sacerdote. Él debería servir al Señor en el templo como sacerdote, con vestimentas sacerdotales, y alimentación de él debería ser de los alimentos sacerdotales que venían de las ofrendas del pueblo. Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces, hermano, Juan Bautista era hijo de un sacerdote. Él debería servir en el templo con vestimentas sacerdotales y debía comer comida sacerdotal, ¿no es eso? Mas él hizo totalmente lo contrario. Él fue para el desierto y se vestía de pelos de camello. No sé si usted sabe que el camello era un animal inmundo, según la descripción de Levítico capítulo 11. Era un animal inmundo y él se vestía de pelo de un animal inmundo. ¿Y él comía qué? Él no comía los finos manjares sacerdotales, mas él comía de miel y se alimentaba de cosas silvestres. ¿Qué es eso? Ese es alguien que en su apariencia estaba totalmente distante, lejos de los preceptos religiosos. Él predicaba en el desierto, un lugar no civilizado. Y eso indica, ¿qué quiero decir? Lo siguiente, todo eso indica su quiebre o rompimiento de la estructura religiosa vieja para introducir algo nuevo, Cristo. Entonces su función era, de un lado, mostrar claramente que la vieja estructura de la religión no iba a ir a introducir Cristo. Y el pueblo necesitaba de estar listo para recibir una nueva dispensación. Entonces necesitaba romper con lo viejo, y romper con lo viejo no es un buen estilo, no es un estilo más salvaje. Así fue Juan Bautista. Hermano, lo mismo ocurre hoy, en el final de los tiempos. El Señor está acelerando el ritmo de la iglesia. Por eso, hermano, si usted estaba acostumbrado al ritmo anterior, de manera convencional y tradicional de la iglesia,
hermano, es bueno percibir que el Señor está acelerando los pasos porque Él desea encerrar esta era. Por eso Él llamó a los trabajadores de la última hora para hacer cosas fuera de la caja. Necesitamos tener la misma disposición como el pueblo de Israel tenía que tener para dejar atrás la vieja estructura religiosa que nos impide de avanzar y volvernos simples y en seguir la dirección del Espíritu por medio de la palabra. Vamos a ser simples, hermanos. No vamos ahora a quedar indagando, cuestionando por qué ahora, no era así en el pasado, por qué eso que cambió. El Señor quiere andar rápido. O usted está contento con ir con esa manera tradicional, convencional, de vivir la vida de la iglesia. Ahí nosotros vamos a quedar esperando ahí más 200 años. Yo no tengo la mínima expectativa de encontrarme con el Señor vivo. La mínima. Mas gracias al Señor, hermanos. Hoy yo tengo esa esperanza. El Espíritu está acelerando los pasos. Los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, que arden como 7 antorchas de fuego, hermanos, fueron enviados para recorrer toda la tierra. ¿O usted haya que es por algo que eso está aconteciendo con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, con nuestros niños? No es eso, hermano, no es por casualidad. El Espíritu Santo está desparramando, recorriendo toda la tierra, como con las 7 antorchas de fuego, colocando fuego para arder aquí en la tierra. Por eso, hermano, no vamos a quedar en lo que es antiguo. Los principales sacerdotes, los fariseos, quedaron en la estructura antigua y acabaron oponiéndose contra Jesús. Si usted queda en la estructura religiosa vieja, el peligro no es solo que usted quede, el peligro es que usted se oponga a lo que el Señor está haciendo de nuevo. Ahí usted se vuelve un opositor de la obra de Dios. Ahora vamos a mirar para Juan. Vamos a dar secuencia a Juan 3, versículo 23. Juan estaba bautizando cerca de Salim, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Aquí acaba de describir que Jesús bautizaba en Judea. Y aquí habla que Juan también bautizaba allí cerca, en Enón. ¿No hayan eso extraño? Jesús apareció y bautizaba, y allí cerca Juan también bautizaba. Ahora, ¿Dios tiene una obra o tiene dos? Dios tiene solo una obra. Tiene solo un frente, ¿no es eso? Una palabra profética. Una dirección. Mas ahora, ¿usted no queda en confusión con esta situación? Oh Señor Jesús. Lucas 1:76. Lucas 1:76 dice lo siguiente: y tú, niño, con respecto a Juan Bautista, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan Bautista, ¿cuál era su función? Usted es un profeta del Altísimo. ¿Qué es lo que está viendo? Es el Altísimo. Usted es profeta de Él. Y usted precederá al Señor, preparándole el camino. Ahora,
Él no preparó el camino, lo preparó. Él fue muy fiel. Él hizo un trabajo excepcional, ¿sabe? Él realmente entendió su función y preparó el camino. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 20. Juan 1:20. De Juan Bautista dice, él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy él. Yo soy aquel que prepara el camino para él. Mas ¿por qué ahora él está ahí bautizando junto con él? Yo no soy él. Yo no soy Cristo. Señor Jesús. Versículo. Le dijeron pues, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Oh Señor Jesús. Hermanos, Él no fue aquel. Él no testificó en el versículo 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vine para presentarlo a él. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Yo estoy aquí para precederlo, para presentarlo para Israel. A la verdad, yo no lo conozco. Aún el versículo 27 es importante. El cual viene antes de mí, del que yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué ese versículo es importante? Usted va a ver después. Ahí entonces él bautizaba, ahí en el Jordán, y en medio de la multitud, porque Dios ya había hablado con él, que aquel que bautizaba en el Espíritu y que descendió como paloma, Él es el Señor Jesús. Entonces había una fila para ser bautizado con Él. Ahí cuando Él bautizó a Jesús, nadie dijo, este es Jesús. Él no sabía, Él no conocía que era Jesús. Mas cuando Él bautizó a Jesús, ¿qué aconteció? Versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Mas yo no lo conocía, por eso aquel que me envió para bautizar con agua me dijo, aquel en quien viere descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo, de hecho, vi y tengo testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Es Él. Todo lo que estoy haciendo es para Él. Preparé el camino para Él. Hasta al bautizar, yo lo bauticé. No sé si entendieron. Él cumplió su función. ¿Cumplió o no cumplió su función? Por eso que en Hechos 13:25, Pablo se refirió a eso. En el Hechos 13:25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Por qué Pablo dijo al completar Juan su carrera? Cuando Juan introdujo a Jesús, completó su carrera, terminó su función, hizo lo que tenía que hacer. No sé si ustedes están entendiendo. Hermano, era eso. Él tenía que cerrar su carrera. Ahí en el día siguiente del bautismo, versículo 35, Juan estaba otra vez en la compañía de dos de sus discípulos, viendo a Jesús pasar y le dijo, Jesús estaba solo, no tenía discípulos. Jesús pasó, este es el Cordero de Dios. Dos de sus discípulos le siguieron a Jesús. Ahí de ahí ustedes saben,
Vino el Señor y llamó a Felipe y llamó también a Natanael y salvó también a Pedro. Sus dos discípulos eran Andrés y Andrés llamó a Pedro y Felipe llamó a Natanael. Ya tenía 5 ahí. Amén, hermano. Entonces, se acabó su función. Cuando sus discípulos siguieron a Jesús, ¿qué tenía que él hacer? Él tenía que seguir también. No es así. Ese aquí es Jesús. Es el Mesías. Es el Cristo que tanto esperamos. ¿Por qué no lo sigue a él? Oh, Señor Jesús. Hermano, entonces aquí vemos que no solo subió cuando terminó su carrera, más aún él creó una concurrencia de Jesús, dando continuidad a su obra. Hermanos, infelizmente. Vamos a continuar. Juan 3. Juan 3, 24, el apóstol Juan, él puso ese versículo ahí, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan competía con Jesús bautizando aún, porque Juan no había sido encarcelado. ¿Qué entiende usted por eso? La gran parte de los estudiosos de la Biblia, ellos tienen miedo de hablar de Juan el Bautista. Casi que nadie comenta nada negativo, mas ¿está evidente o no está evidente aquí? Está muy evidente esa diferencia. Cuando usted debe salir de escena o no salir de escena, usted atrapa. Ahí, en otras palabras, si usted continúa atrapando, usted va a ser encarcelado. Por eso, hermano, el apóstol Juan, hermano, yo estoy aprendiendo a mirar mucho más a Juan. Yo que ustedes saben que yo no escondo mi admiración por el ministerio de Pablo. Yo no escondo mi admiración al ministerio de Pablo porque él fue el canal que trajo toda esta visión completa de la economía de Dios, del plan de Dios. Es maravilloso. Y muchos de los versículos que nosotros traemos para ustedes y que Dios nos revela a través del espíritu de Pablo es por causa de esa riqueza de la presentación de la revelación del plan de Dios. Y ahora, ¿cuál es la característica de Juan, hermano? Juan, él no habla, él no explica de la manera humana. No sé si ustedes percibieron. Él no queda explicando mucho. Él no usa la lógica humana para que usted entienda a Dios. Porque si fuese capaz de usted entender a Dios en la lógica humana, entonces no necesitaríamos subir al cielo. La esfera de la tierra, con la sabiduría humana, ya no es suficiente, ¿no es? Mas no, nosotros necesitamos ¿qué? La sabiduría de lo alto. Necesitamos ver la visión de lo alto. La lógica humana ya no nos ayuda más. Nuestra racionalidad humana ya no nos ayuda más. Por eso que Juan nos lleva para el cielo, para llegar como Dios llega, pensar como Dios piensa, la manera de Él de narrar las cosas, es para llevarlo a usted a ver las cosas del lado del cielo. Juan no había sido encarcelado. Entonces Juan, el de hecho, hermanos, yo voy a hacer lo siguiente para usted. ¿Cómo Jesús, en su opinión, cómo Jesús debería lidiar con esa situación? ¿Cómo Jesús debería lidiar con esa situación y obra de Juan el Bautista? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo él debía hacer? Hermanos, era muy difícil para Jesús
¿Era o no era? Primero porque Juan era alguien lleno del Espíritu desde el vientre materno. Nadie tenía dudas de que él era conducido por el Espíritu. Era Dios que lo mandó a él aquí y él hizo una obra fantástica, maravillosa. Y convirtió muchos hijos de Israel al arrepentimiento. ¿Fue así o no fue así? Él hizo un trabajo fuera de lo común, excepcional, para introducir a Jesús. Entonces, a través de ese trabajo que él hizo, él era muy bien considerado dentro del pueblo de Israel y gozaba de mucho respeto entre ellos. ¿Gozaba o no gozaba? Entonces, hermanos, por causa de haber sido usado por el Señor, y el Señor honraba a su siervo, y el pueblo de Israel tenía gran respeto por él, hermano, eso es una cosa buena para ejercer la función de él. Mas por otro lado, eso puede también atrapar. Por eso, hermanos, cualquiera de nosotros, aún habiendo sido muy usado por el Señor en el pasado, corre el riesgo de apegarse a la popularidad, apegarse al alto concepto conquistado y tener un grupo de seguidores y perder la simplicidad y seguir al Espíritu en una nueva situación. ¿Están de acuerdo conmigo o no, hermanos? Por eso que nosotros tenemos que tratar con nuestro corazón. Cuando el Señor nos usa, Él nos da honra. Y las personas que ven la obra de Dios, nosotros siendo usados por Dios para hacer la obra de Dios, las personas nos honran, las personas nos respetan. Entonces, hermano, solo que por eso toda la gloria es para Dios. Es para Dios. Cuando cambia la dispensación, cuando cambia la manera del Señor de trabajar, usted fue útil hasta ahora, ¿no es cierto? Solo que el Señor está cambiando. El Señor está usando ahora otra manera, ahora en el final de los tiempos. Hermanos, el Señor está acelerando los pasos. Usted fue usado por el Señor en el pasado, fue usado. Todos te admiran. Usted tiene un alto concepto, usted tiene un grupo que te admira. Más cuidado con eso. Ese apego puede hacerte mucho mal. Ese apego a la popularidad, ese apego, hermano, a los grupos de seguidores, a los que te apoyan. Ahora no tiene que decir, Juan Bautista debe decir, no deben apoyarme más. Ahora vamos a apoyar a Jesús. Jesús llegó. Vamos a seguir a Jesús. No es así. El Espíritu nos está conduciendo a esa nueva manera. Vamos a apoyar. Vamos a seguir esa nueva manera. Es eso lo que Juan está queriendo mostrar hoy. Era muy difícil para Jesús lidiar con esa situación. Usted ya pensó si Jesús hablase, Juan, ahora él no está con nada. No lo siga él. Usted ya pensó que Jesús iba a hablar eso. Él hubiese sido tachado de ingrato y deselegante con alguien que dio la vida para introducirlo. Mire la dificultad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor podía hacer? ¿Qué es lo que el Señor podía hacer? Hermanos, lo mismo ocurre hoy. Cuando el Señor cambia la dispensación, algunos fueron usados en el pasado, no consiguieron cambiar o dar ese cambio. En vez de no apoyar, comienza a ser en contra. ¿Qué usted puede hacer? Él tiene un concepto en medio del pueblo de Dios. Las personas por lo que hizo en el pasado lo respetan. ¿Qué usted puede hacer? Usted no puede hacer nada. Por eso Jesús no hizo nada.
Hermanos, deje la mano de Dios. No pelee con la mano humana. Dios sabe resolver la situación. Juan Bautista no solamente no encerró su trabajo, sino que mantuvo su grupo de discípulos en competencia con el trabajo de Jesús y de sus discípulos. Los discípulos de Juan llegaron a cuestionar por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos y los fariseos. Eso en Mateo 9. Vamos a mirar ahí, Mateo 9, versículo 14. Dice, ellos no siguieron el camino, siguieron con la vieja religión. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces tenemos que renovarnos para esta nueva fase que el Espíritu nos está introduciendo, hermanos. Vamos a tener un corazón simple para seguir y tener un odre nuevo. Usted sabe que el vino nuevo, él tiene mucho poder de fermentación. Quien entiende de vino sabe, ese tiene mucho poder de fermentación cuando es nuevo. Él necesita pasar un tiempo ahí, peleando ahí con su poder de fermentación. Por eso que él tiene que ser colocado en un odre nuevo. Si usted lo coloca en un hombre viejo, ese va a explotar, porque no consigue contener. El vino nuevo se refiere a lo que el Espíritu está haciendo hoy. No contenga el vino nuevo con la estructura antigua, más con los odres nuevos. Entonces tiene ese poder de fermentación, de grito de guerra, inmersión. Odre viejo se quiebra. Por eso, hermano, es muy significativo Juan colocar ese contexto, más aún él no había sido encarcelado. Entonces, en situaciones de difícil explicación, lo mejor hacer es dejar que Dios haga. Yo no voy a explicar mucho. Deje a Dios hacer. Al insistir en permanecer en actividad, aún al final de su misión, Juan Bautista perdió su utilidad y también la dirección del Espíritu. Hermano, cuando Dios no lo va a usar más como lo usó en el pasado. Si usted insiste, ¿sabe lo que usted pierde? Porque cuando usted estaba siendo usado por el Señor en el pasado, el Espíritu era con usted. Juan era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu era con él. Entonces él tenía el poder del Espíritu para hacer las cosas. Más en el momento en que era para que él terminara con esa vieja manera de servir al Señor, él debería hacer ¿qué? Él debería parar, mas él no paró, él continuó sirviendo. ¿Usted halla que el Espíritu siguió con él? No. Ahí usted pierde la unción espiritual. Cuando usted pierde la unción espiritual, hermano, no se ejecuta más ninguna obra de Dios por medio de usted. La obra de Dios no es ejecutada por alguien que no es ungido. No sé si ustedes entendieron lo que yo quiero decir. Más usted puede continuar bautizando, usted puede continuar predicando viejos mensajes, mas no produce la obra de Dios.
No sé si los hermanos me están entendiendo. Ahí qué acontece cuando usted no tiene la dirección, no tiene más la unción, no produce la obra de Dios, no produce vida en los hermanos. ¿Qué es lo que acontece? Usted comienza a entrometerse en la vida de los hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo voy a ayudar a usted, usted está con un conflicto aquí, yo lo voy a ayudar a resolver el conflicto. Usted está con ese conflicto, yo lo voy a resolver. Yo soy un resolvedor de conflicto y hubo un conflicto con Herodes. Herodes tenía un conflicto. ¿Sabe qué aconteció con Herodes? Mateo 14. Herodes tomó la mujer de su hermano. Oh, mi Dios del cielo, qué cosa, ¿no? Herodes, el rey, tomó la mujer de su hermano, que era Felipe. Su hermano era Felipe, tomó la mujer de su hermano, Herodías. Él pasó a su mujer. Ahí Juan Bautista fue a reprenderlo a él. Mire, lo que usted hizo es errado. Usted no puede hacer eso es inmoral. Hermano, Dios le dio esa misión de cuidar de la moral de Herodes. No le dio esa misión. Cuando usted no tiene más dirección, usted se empieza a entrometer en esas cosas. Ahí es que él perdió la vida. Ahí es que él fue encarcelado. Hermano, aquí habla. Capítulo 14 de Mateo. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan le advertía a él, hermano, está todo correcto. Dentro del concepto moral, del concepto de la Biblia, concepto cristiano, no es cierto. Mas Dios no te dio esa función. ¿Ya pensó? Usted está advirtiendo a todos los jefes de gobierno, los reyes, todo lo que hicieron equivocado. No, Dios nos dio esa misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio, llevar la obra de Dios adelante. Y queriendo matarlo, temía al pueblo porque lo tenían como profeta. Y Herodes quería matarle, pero tenían el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ella agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron a las nuevas a Jesús. Hermanos, no necesitaba terminar así. Él no necesitaba terminar así. Oh Señor Jesús. Y otra vez hubo una contienda entre los discípulos de Juan. Uno de los judíos sobre la purificación fueron a tener con Juan. Hermanos, es una indicación que cuando alguien pierde la unción o la dirección del Espíritu, mas insiste en hacer su obra, acaba entrando en cosas de prácticas religiosas de purificación. Juan 2:6, que solo generan discusiones. 1 Timoteo 1:4. Pablo ya nos alertaba. Cuando usted ya no toma más con la palabra profética, usted lidia con cosas insensatas. 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa
más bien que edificación de Dios, que es por fe. Esa amonestación también da visa de un corazón puro y de buena conciencia, desviando a algunos de estos se apartaron a la vana palabrería. ¿Qué es locuacidad frívola? Son conversaciones vanas, palabras sacadas fuera, muchas palabras bonitas, palabras espirituales, palabras de aconsejamiento, todo bonito, más no produce nada. Es una conversa vacía. Pretendiendo pasar por maestros de la ley, no comprendieron todavía ni lo que dicen, ni los asuntos sobre los cuales hacen osadas afirmaciones. A la verdad, ni entiende lo que están hablando. No vamos a entrar en eso, hermano. Ahí dijeron, oh Señor Jesús, dijeron a Juan, aquel que estaba contigo dentro del Jordán está bautizando, y todos salen al encuentro. Vamos a volver entonces para Juan. Juan 3. Oh Señor Jesús. Versículo 25, yo ya hablé. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, van todos detrás de él. Le contaron para Juan. Respondió Juan y dijo, la respuesta de Juan fue una respuesta bien preparada. El hombre no puede recibir cosa alguna si del cielo no le fuese dada. El hombre solo consigue hacer la obra de Dios si del cielo le es dada. Cuando aquello que él hace no es más la misión que Dios le dio, el cielo también no le da más. No sé si ustedes, hermanos, están entendiendo. Él comienza a amontonar cosas para hacer. Él no tiene cosas más que hacer. Él tenía que seguir a Jesús. Entonces, hermano, por eso que Señor Jesús, Juan dio testimonio de que Jesús era el Cristo, Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Él mismo no era el Cristo. Yo leí todo eso para ustedes. Él sí era el precursor, la información que llegó hasta que Jesús estaba bautizando y que todos le salían al encuentro, debería haber hecho de Juan reflexionar sobre lo que él estaba haciendo. ¿No sería la hora de parar y cooperar con la obra de Jesús? Porque él estaba bautizando y ahora muchos salen al encuentro de Jesús para ser bautizados. Algo está equivocado. Entonces, ahí Juan el Bautista da testimonio. Ustedes son testimonio de que yo no soy el Cristo, mas fui enviado como precursor. Muy bien, eso, es eso mismo. Lo que tiene la novia es el novio, el amigo del novio que está presente y oye mucho, se regocija por causa de la voz del novio, pues esta alegría ya se cumplió en mí. Él hizo su parte y es amigo del novio. Él se alegró con el amigo del novio. Ahora, ¿quién es el dueño de la fiesta? Es el novio. Salga de cena. Eso no es. Y usted no necesita continuar siendo amigo del novio. Usted puede ser la novia. Voy a explicar de aquí a poco. Entonces, hermano, conviene que él crezca y que yo mengüe. Muy bonito. Mas no era su realidad. Voy a continuar aquí. Crecer aquí en griego es oxano, indicando ese crecimiento en un aumento, es una ampliación, es una expansión, indicando, hermanos, que la novia es simplemente una expansión de Cristo. Mas la iglesia no es una cosa extraña a Cristo. La iglesia es una expansión de Cristo. La iglesia es un aumento de Cristo. No sé si ustedes están entendiendo. Hermano, Dios desea
llenar la iglesia del propio Cristo. Los miembros que forman el cuerpo de Cristo vieron de ayer estábamos en delitos y pecados y ahora fuimos traídos para ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Dios necesita hacer un proceso de limpieza, de purificación a través del lavado del agua por la palabra. Él necesita limpiar, hermano, todas las toxinas del viejo hombre, de la vieja naturaleza, del pecado y del mundo que está en nosotros. Infundir nuevos elementos a través de la gracia para llenarnos de Cristo como la realidad. Eso está en Efesios 3. Que habite Cristo en vuestros corazones hasta que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando la iglesia estuviese llena de Cristo, cada uno de nosotros estuviese lleno de Cristo, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? La iglesia será Cristo. Por eso que 1 Corintios 12 habla. Eso también es verdad con respecto a Cristo. No es solo a la iglesia, es a Cristo. La iglesia se vuelve una extensión de Cristo, la ampliación de Cristo para estar en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces Juan el Bautista, ¿usted no quiere ser parte de la novia también? Juan capítulo 12, 24. Juan, mire cómo Juan nos ayuda. Juan 12, 24. ¿Qué es lo que dice? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos simplemente el fruto de aquel trigo que murió. Nosotros somos la reproducción de ese grano, somos la multiplicación de ese grano, nosotros somos el aumento de ese grano, nosotros somos la expansión de ese grano. Está cierto. Por eso que la iglesia no es una organización humana. La iglesia es el aumento de su cuerpo. Hermano, para esa obra de la iglesia como el cuerpo de Cristo, del aumento de Cristo, Juan no podía hacer más nada. Ahí es con Cristo. Solo Cristo podía hacer esta obra. Juan, descanse. Usted ya hizo lo suficiente. Siga a Jesús. ¿Quién sabe? Usted puede ser uno de los del reino de los cielos. Entonces Jesús, vamos a volver acá, capítulo 4. Estamos en el capítulo 3, más el capítulo 4, versículo 1. Mire lo que aconteció. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Mire, Jesús percibió. La noticia ya corre por ahí que Jesús, en consecuencia de Juan Bautista, él bautiza más que Juan Bautista. Ahí el Señor dijo, yo me voy a retirar. Ya que Juan Bautista no se retira, yo me voy a retirar. Él habló así. Si ven que Jesús, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, a la despreciada Galilea. Él volvió para Galilea. Jesús no quería competir con nadie. No es así. Entonces, gracias a Dios por esa actitud de Jesús. Ahí, antes de su muerte, Juan Bautista pasa los límites. Mateos 11. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, ya estaba él preso, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Hermanos, todo comienza con el mínimo problema en el corazón, por el apego a sus realizaciones alcanzadas. Mas si usted no permite la luz entrar en este momento y usted lidia con su corazón y purifica su corazón de ese apego a la popularidad, al autoconcepto, que las personas te apoyan, que las personas te siguen. Si usted no lidia con eso, hermano, ¿sabe qué va a acontecer? Su corazón se va a endurecer. Va a endurecerse. Mateo 13. ¿Recuerda lo que Jesús habló en Mateo 13? Él dice respecto a esos judíos, líderes religiosos, que no supieron lidiar con su corazón en el tiempo cierto. Ellos están con un corazón endurecido. Versículo 14 dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por esa misma palabra, hermano, que ustedes están recibiendo, esa palabra está produciendo tanto fruto en la obra de Dios. La obra de Dios están aconteciendo, milagros aconteciendo. Tienen personas que oyen y desprecian esa palabra, y para ellos no funciona esa palabra, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ellos oyen pesadamente. Por eso para algunos la palabra trae vida, mas para otro, hermano, parece que solo tiene críticas para ella. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Juan Bautista no podría ser curado. Podría haber sido curado. Él podría haber sido curado. Mas él dejó el corazón endurecer, a tal punto que él mandó a preguntar si Jesús era el Cristo. Él lo vio en el bautismo y testificó que es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que puede dudar que Jesús era el Cristo? Entonces, por eso, hermano, no deje que su corazón se endurezca, no deje endurecer su corazón. Bienaventurados por vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, somos bienaventurados. Viene la palabra profética trabajando en nuestros días. Gracias al Señor. Ahí volviendo para Mateo 14. Yo no terminé de leer aquí. ¿A dónde yo estoy? 11, ¿no? No. 11, ¿no? No. Señor Jesús. Mateo 11. Yo estoy medio perdido aquí. Mateo 11. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ven y ve. Ven y ve. Ven. Ven y ve lo que esa palabra está produciendo. Es solo ver eso. Si esa palabra viene de Dios, que ella está produciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Oh Señor Jesús. Hermanos, cuando usted deja de acompañar de cerca a Jesús, usted deja de acompañar de cerca en nuestros días la palabra profética. Usted deja de acompañar todo eso que el Espíritu está haciendo de cerca.
y apoya, su corazón se puede endurecer. Y cuando su corazón se endurece, cualquier cosa es motivo para tropezar. La inmersión te hace tropezar, grito de guerra te hace tropezar, los adolescentes te hacen tropezar. Todo es motivo para tropezar. El Señor habla así: bienaventurado es aquel que no haya motivo de tropiezo. Por eso, hermanos, volviendo para Juan 3, versículo 31. El que de arriba viene sobre todos, el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, hermano, el hombre de la tierra habla de la tierra, no consigue ver las cosas de lo alto. Sus argumentos no pasan de raciocinios lógicos y sofismas que proceden de su mente terrenal y desobediente. Yo ni siquiera voy a leer, está en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6. Ustedes pueden verlo después. Mas Cristo viene de las alturas. Vamos a oír a Él. Él está encima de todo. Por eso Juan nos quiere llevar para el cielo, de la misma esfera donde está el Señor. Entonces, hermano, versículo 33. Quien todavía le acepta el testimonio, se edifica que Dios es verdadero. Usted no certifica, no atestigua. Con todo lo que usted recibió hoy, la palabra profética, todo lo que está aconteciendo entre nosotros, usted nos certifica que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues. Él no ataca al enviado de Dios. Él no habla su propia palabra. Él habla la palabra de quien lo envió. Por eso, hermano, Dios nos da el Espíritu por medida. Él da abundantemente. El Señor nos dio 7 veces, 7 espíritus. Él dio para nosotros. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh Señor Jesús. Hermanos, Juan Bautista no podía conceder la vida eterna al hombre. Solo Jesús podía conceder la vida eterna para las personas. Por eso Juan el Bautista en esa hora tenía que salir de escena, dejar que Jesús hiciese su trabajo hasta el fin. Entonces, hermano, yo necesitaba mostrar más un versículo para terminar aquí. Ese versículo importante, Mateos 11. Versículo 11. Versículo 11 dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista realmente, grandemente fue usado por Dios para introducir al Rey del reino de los cielos en una nueva dispensación. Mas el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El menor del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista podría volverse uno del reino de los cielos. Él tuvo toda la oportunidad, era solo seguir a Jesús. Mas gracias a Dios, hermano, nosotros hoy somos esos del reino de los cielos. Hermanos, que el Señor tenga iluminado a usted con esta palabra. Vamos a vivir una vida de la iglesia con simplicidad y pureza de corazón.
nada haga que endurezca su corazón. Los hermanos tienen respeto por nosotros y nosotros somos útiles al Señor. Nosotros no tenemos alto concepto porque viene del Señor que Él nos ha usado, mas no tenga ese apego. Nosotros somos apenas siervos del Señor, canales del Señor. El Señor nos use como Él quisiera, ¿no es eso? No somos el máximo, la zarza, para contener ese fuego que arde y que va a ser la obra de Dios. Entonces Dios les bendiga a todos ustedes. Jesús es el Señor.